trabajo es vigilar senderos rurales. Aquí ocurre algo extraño de noche. La libreta de rondas estaba abierta sobre la mesa del módulo, y lo primero que vi no fue el sello del turno, ni el termo que siempre dejo al lado. Fue mi letra limpia firme, ocupando la mitad de la primera hoja como si yo hubiera llegado antes que yo mismo. No era un garabato, no era una broma hecha con marcador, era mi manera de anotar, la misma inclinación, la misma presión sobre el papel barato que se hunde cuando uno escribe con prisa. Había una línea que me dejó frío, porque describía un detalle que todavía no había ocurrido. Decía que el candado del portón principal iba a estar tibio y que no debía seguir las marcas nuevas aunque parecieran oficiales. Me quedé de pie un instante con la mano en la correa de la linterna, mirando el cuaderno como si fuera una herida abierta, y lo único que pensé de forma absurda fue que alguien me había visto escribir eso. Alguien me había observado lo suficiente como para copiar mi pulso, y había entrado sin forzar la puerta metálica, sin romper el seguro, sin dejar señal alguna, solo para dejarme ese aviso con mi propia mano. El módulo es una caseta baja de lámina pegada al inicio de un sendero rural que cruza monte y arroyo, y conecta con otros caminos viejos que antes fueron de carga de madera de ganado o de lo que fuera, y hoy son rutas para caminantes que creen que el campo siempre es amable. Mi trabajo es simple en el papel: vigilar, registrar, abrir y cerrar portones, verificar que la señalización esté en su sitio, que nadie se meta con vehículos donde no debe, que no haya fogatas escondidas, que no haya gente perdida, que las zonas de descanso estén limpias, que la cinta de advertencia no esté arrancada. Lo que vuelve todo pesado es la noche, porque el mismo lugar, cuando baja la temperatura y se apaga el ruido del día, se convierte en un corredor sin testigos, y uno entiende por qué a la gente le gusta inventar historias de caminos que se mueven, de árboles que escuchan, de sombras que no pertenecen a nada. Esa noche no había luna, había un cielo plano, oscuro, sin promesa, y el aire tenía ese olor húmedo de hoja vieja y tierra fría que se pega en la ropa. Cerré la puerta detrás de mí, comprobé el cerrojo, tomé el radio, la linterna, el manojo de llaves con la placa del municipio, y me obligué a hacer lo que siempre hago: pensar que todo tiene explicación, que la libreta pudo haberse mojado y alguien la secó, que un compañero del turno anterior pudo haber entrado a dejar un reporte tardío, que yo mismo quizá escribí algo medio dormido y no lo recuerdo. Era una mentira necesaria, una manera de no mirar de frente lo que ya estaba mal desde el primer minuto. Antes de salir, por costumbre, metí la mano en el cajón donde guardamos los candados de repuesto y la cinta de señalización, y ahí fue donde sentí el segundo golpe de rareza, porque el metal estaba tibio, no caliente como si hubiera estado al sol, tibio, como si alguien lo hubiera sostenido un buen rato con la palma. Saqué el candado grande, lo miré bajo la luz amarillenta del módulo, y vi que tenía una marca reciente, una raspadura limpia, como si hubiera rozado piedra o asfalto. El portón principal, el que da a la brecha de acceso, estaba cerrado como siempre, cadena en su lugar, seguro puesto, sin señales de fuerza. Aún así, cuando puse la mano sobre el candado, confirmé lo que decía la hoja. La temperatura era humana, de piel. Me quedé quieto con el pulgar sobre el arco metálico, y me vino una sensación de vigilancia tan clara que casi me giré de golpe, como cuando uno siente que alguien está parado demasiado cerca detrás. No vi a nadie, solo el inicio del sendero, la madera oscura del primer poste, y más allá, la línea de árboles que traga la luz. Me obligué a seguir, abrí el portón, volví a cerrarlo detrás de mí, y anoté en la libreta lo único que podía anotar, sin delatar el temblor: inicio de ronda, condiciones frías, sin visitantes visibles, sin vehículos en el área. El primer tramo es ancho, una brecha de tierra compacta que se estrecha poco a poco, flanqueada por troncos con pintura vieja que marca la ruta. A ambos lados hay vegetación baja, humedad en las ramas, ese brillo opaco que solo se ve de noche cuando la linterna barre y devuelve destellos dispersos. Caminé despacio, no porque quisiera disfrutar,
sino porque el suelo estaba resbaloso y porque el silencio era demasiado completo, como si el bosque estuviera conteniendo el aire. En mi trabajo hay sonidos normales, insectos, algún ave nocturna, el agua a lo lejos, y cuando faltan, uno se da cuenta, es una ausencia que pesa. A los pocos minutos encontré el primer marcador girado, una flecha de metal atornillada al poste, que de día apunta hacia el sendero principal, y esa noche apuntaba directo al monte cerrado, hacia una pendiente donde no hay paso. No era casual. El tornillo estaba recién manipulado. La pintura en la cabeza tenía una raya fina, como si una herramienta la hubiera rozado. Lo enderecé, apreté con la llave y seguí diciéndome que alguien anduvo de tarde haciendo daño, lo típico, pero con cada paso me parecía más absurdo que alguien se arriesgara a entrar tan lejos solo para girar una flecha, y más absurdo todavía que esa misma idea hubiera estado escrita antes en mi libreta con mi letra. El siguiente poste tenía algo que no debería estar ahí, una placa nueva, de esas de aluminio delgado, con el símbolo correcto, el color casi correcto, la tipografía parecida, pero no idéntica. Era como mirar una copia bien hecha de un documento oficial, lo suficiente para engañar a alguien distraído, pero no lo suficiente para pasar por verdadero si uno lo observa con calma. La placa decía que un desvío estaba habilitado y marcaba un camino lateral que yo conozco, un sendero viejo que se cerró hace tiempo porque se derrumbó un tramo cerca del arroyo. La pintura estaba fresca, se veía incluso en la oscuridad, y en el borde había rebabas, como si la hubieran cortado deprisa. La toqué, y me quedó un residuo pegajoso en la yema del dedo. En el suelo debajo del poste había huellas, no muchas, pero sí claras, impresas sobre barro reciente. No eran huellas de bota como las mías, eran más estrechas, más ligeras, y sin embargo se hundían de una forma irregular, como si quien caminó ahí llevara el peso mal distribuido, o como si arrastrara algo. La linterna encontró también un rastro de marcas en los troncos cercanos, pequeñas tachuelas reflectantes clavadas a la altura de mi pecho, formando una línea que se internaba por el desvío cerrado. No eran nuestras, nosotros usamos pintura y placas, no tachuelas, y sin embargo estaban colocadas con intención, con la distancia justa para guiar a alguien, como un camino de migas que brilla cuando uno lo mira directo. Pensé en arrancarlas, una por una, pero el monte alrededor me devolvía esa sensación de ser observado, y el radio, aunque estaba encendido, me parecía inútil en medio de ese silencio. Miré otra vez la libreta en mi memoria, esa frase sobre no seguir marcas nuevas aunque parecieran oficiales, y el estómago se me apretó no por miedo infantil, sino por la idea de que alguien había querido conducirme, de que el desvío era una invitación hecha para mí. Decidí seguir el protocolo real, el que sí existe y sí tiene sentido. No meterme en un sendero clausurado sin apoyo, primero revisar el tramo principal, confirmar si había visitantes, y luego regresar con luz de vehículo y herramientas. Caminé con esa decisión como quien se aferra a una baranda en una escalera oscura. Unos minutos después, vi algo sobre la tierra, junto a una piedra, un objeto pequeño que brilló distinto. No era metal, era plástico, y cuando lo recogí supe que era una parte de una pulsera de esas que se usan para identificar niños en excursiones, rota, con barro. No decía nombre, solo tenía un espacio vacío, pero el plástico estaba tibio, como el candado, como si hubiera estado pegado a la piel hace poco. La idea de alguien, de un cuerpo reciente cerca, me empujó a acelerar. La primera zona de descanso está junto a un claro pequeño, con una banca de madera y un poste con mapa laminado. Llegué y vi que la banca estaba ocupada por una mochila, apoyada con cuidado, como si su dueño hubiera ido a buscar agua y pensara volver en segundos. La mochila estaba abierta, y se veía una botella, un impermeable doblado, una linterna pequeña, de esas comerciales, y un paquete de galletas aplastado. No era basura vieja, no era abandono, era presencia reciente. Me acerqué y llamé en voz alta sin decir nombres. Pedí que respondieran.
Expliqué que era personal de vigilancia, que era peligroso estar ahí de noche, y no recibí nada de vuelta, ni pasos, ni murmullos, ni movimiento en la maleza. El aire olía distinto en ese claro. Había un fondo metálico, como cuando la sangre se seca en un paño. Revisé alrededor con la linterna, y en la base del poste del mapa encontré una mancha oscura, una gota que se había extendido en la madera y había empezado a absorberse. Al tocarla con el guante, la superficie se pegó, y en la luz vi el brillo espeso de algo que no era barro. Sentí un golpe de rabia, porque en el papel mi trabajo es evitar accidentes, y ahí había un indicio de daño, de alguien herido, quizá arrastrándose, quizá perdido. Tomé el radio e intenté pedir apoyo al punto de control, y lo que salió del altavoz no fue una respuesta, fue mi propia voz no en eco, sino clara, hablando como si ya hubiera ocurrido, describiendo el desvío, la placa falsa, la mochila. Me quedé mirando el aparato con el pulso en la garganta, sin poder aceptar que eso estuviera pasando. Y aún así, la voz seguía unos segundos, decía que no debía ir al arroyo, que no debía, y se cortó sin interferencia, como si alguien hubiera cerrado una puerta. A partir de ese momento dejé de sentir miedo como se siente en una película. Dejé de imaginar monstruos, y empecé a sentir algo peor. Una sospecha de que el lugar estaba funcionando con otro orden, que había un guión ajeno metiéndose en lo real usando objetos del trabajo, el radio, la libreta, la señalización para moverme como se mueve a un animal por un pasillo. Cerré la mochila, la cargué en el hombro, porque no podía dejarla ahí, y seguí la ruta principal con la idea de encontrar a la persona y sacarla, aunque fuera arrastrando. El sendero se estrechó, la vegetación se cerró, y la humedad se volvió más fría, como si el suelo respirara. La linterna ya no alcanzaba lejos, no porque fallara, sino porque el aire se espesaba con una neblina baja que hacía que la luz se abriera y muriera a pocos metros. Empecé a notar que cada tanto, entre troncos, aparecían tachuelas reflectantes, siempre a la misma altura, siempre en pares, como ojos puestos a propósito para que uno se sienta mirado. No estaban en el camino oficial, estaban un poco más adentro, pero se dejaban ver, insistían. Caminé sin mirarles demasiado, obligándome a fijar la vista en el suelo, en las marcas de pintura real, y aún así, la sensación de presencia se hizo tan constante que me dolía la nuca, como si un peso invisible se apoyara ahí. Llegué a un punto donde el sendero cruza cerca del arroyo. No se ve el agua, pero se oye en el día. De noche suele ser un rumor tenue. Esa vez no oí nada, y esa ausencia me golpeó con violencia. Vi la baranda de madera que protege un tramo resbaloso, y en la baranda encontré una cinta de advertencia nueva, no la nuestra. Era de un material más grueso, con letras borrosas, y estaba amarrada con un nudo apretado que alguien hizo con tiempo. La cinta marcaba que el paso estaba prohibido, pero al mismo tiempo, justo al lado, habían colocado una flecha falsa que indicaba una supuesta ruta segura hacia el desvío clausurado. Miré la cinta, miré la flecha, y sentí que el lugar estaba discutiendo consigo mismo, como si dos voluntades se pelearan por dónde debía ir yo. De repente, detrás, escuché el crujido del suelo húmedo. No un animal pequeño, no una rama caída. Fue el peso de un paso humano, y fue tan cercano que la piel se me erizó. Me giré con la linterna, apunté directo, y solo vi troncos, niebla, hojas. Di un paso hacia atrás, y el sonido se repitió, no como eco, sino como imitación, como si alguien copiara mi movimiento. Me quedé quieto, contuve el aire, y el monte también se quedó quieto. Una quietud perfecta, teatral, como si estuviera esperando que yo reanudara. No sé cuánto tiempo estuve así, con el brazo extendido sosteniendo la linterna, con la mochila ajena colgando y golpeándome la cadera, intentando decidir si correr o seguir el protocolo. Una parte de mí quería volver al módulo, cerrar todo, dejar aviso y esperar el amanecer, pero otra parte, la parte que todavía creía en el trabajo, pensaba en la persona de esa mochila, en un cuerpo herido en algún lugar,
y esa idea me empujó a avanzar. Empecé a seguir el rastro más obvio, no las tachuelas, no las flechas falsas, sino pequeñas manchas en el suelo, gotas dispersas que brillaban cuando la luz les daba y que olían a metal. El rastro se desviaba inevitablemente hacia el sendero clausurado, hacia el arroyo. Me dije que sería solo unos metros, que entraría y saldría, que marcaría el punto, que no me internaría demasiado. Pisé el desvío, y de inmediato sentí que el suelo cambiaba, más blando, más frío, como si debajo hubiera agua estancada. Los árboles ahí estaban más juntos, la niebla más baja, y las tachuelas reflectantes ya no eran pares dispersos, eran una línea continua, una guía clara, una invitación que no necesitaba palabras. Apenas avancé un tramo, encontré una prenda en el suelo, una chaqueta ligera, extendida con cuidado sobre una piedra, como si alguien la hubiera dejado para volver por ella, y al lado vi un zapato, solo uno, con barro en la suela, y dentro, una media doblada hacia afuera como si se hubiera quitado con prisa. Me agaché, tomé el zapato, y entonces vi el primer signo de violencia que ya no se podía negar. Entre hojas, junto a la raíz de un árbol, había dedos, no sueltos como si un animal los hubiera arrancado y dejado al azar, estaban alineados, uno al lado del otro, limpios en un extremo y desgarrados en el otro, y la piel tenía un tono pálido bajo la luz, un tono que no pertenece a lo vivo. Sentí un vacío en el pecho, una especie de caída interna, y la linterna me tembló. Quise apartar la vista, pero el suelo alrededor estaba marcado con arrastres, con surcos, con manchas, como si alguien hubiera sido llevado por la tierra a la fuerza. El olor se hizo insoportable, no solo sangre, también ese olor dulce y pesado de carne abierta. El silencio seguía intacto, ni insectos, ni agua, ni viento, como si el lugar se hubiera tragado todo sonido para que lo único que existiera fuera lo que yo estaba viendo. En ese punto debí haber huido sin pensar, pero hice lo que hacen los que todavía creen que pueden arreglar algo. Avancé unos pasos más, buscando la fuente, buscando a alguien vivo, aunque fuera por milagro. La línea de tachuelas me condujo a un claro pequeño que yo no recordaba, un hueco entre árboles donde el suelo estaba extrañamente parejo, como si alguien lo hubiera pisoteado muchas veces. En el centro del claro había una estructura improvisada con ramas, no era una fogata, era un marco como una señal grande, y colgando de ese marco, había algo que al principio mi cabeza quiso interpretar como tela, como ropa mojada, hasta que entendí que eran restos piel arrancada extendida, como si hubiera sido convertida en bandera. Debajo, sobre el suelo, había un cuerpo, o lo que quedaba de uno, acomodado de una manera que me revolvió el estómago, porque no parecía el resultado de un ataque animal, parecía un trabajo. Las extremidades estaban separadas y colocadas como si marcaran direcciones, el torso abierto y vacío, y la cabeza, sin ojos, apoyada contra una piedra, mirando hacia el sendero por donde yo entré. No vi al agresor, no vi nada moverse, pero sentí una presencia tan cercana que el aire se me volvió pesado, como si algo grande estuviera respirando a centímetros de mi espalda sin tocarme. La mochila en mi hombro se deslizó y cayó al suelo con un golpe sordo, y ese sonido mínimo pareció despertar el lugar. No hubo un ruido claro, no hubo un grito, no hubo un golpe. Solo sentí que el claro se cerraba, como si la niebla se hiciera más densa de golpe, y los reflejos de las tachuelas alrededor se multiplicaran, como si hubiera más de las que yo había visto al entrar. Me giré con la linterna, y el haz de luz encontró entre los troncos una forma vertical, demasiado alta para ser un arbusto, demasiado inmóvil para ser un animal. No puedo decir qué era porque mi mente se negó a completar la figura, solo vi una sombra que parecía sostenerse sin lógica, una masa oscura, donde la luz no se afirmaba, como si el brillo se hundiera en ella. Sentí que algo, sin tocarme, me inclinaba hacia el claro, como si el suelo tuviera pendiente, como si el aire empujara, y esa sensación me rompió la voluntad. Di un paso atrás, luego otro, tropecé con una raíz, caí de rodillas,
y la tierra me manchó las manos. En la palma sentí humedad pegajosa y supe que me estaba ensuciando con sangre de otro. Me levanté a la fuerza y corrí. No corrí siguiendo el camino de tachuelas. Corrí hacia donde creí que estaba la salida, siguiendo la memoria del sendero, pero la memoria se volvió inútil. Los árboles parecían repetirse, las curvas parecían iguales, y cada vez que la linterna barría el suelo, veía pequeñas marcas reflectantes en lugares donde no estaban antes. En un momento crucé por un tramo donde había un árbol caído, uno grande que antes no recuerdo, y tuve que saltarlo, y al aterrizar sentí que el barro me tragaba un poco el pie, como si el suelo quisiera retenerme. Seguí avanzando hasta que vi, a través de la niebla, algo que parecía una baranda, y me aferré a esa idea como salvación, el tramo del arroyo, el camino de regreso. Llegué, y la baranda estaba ahí, pero la cinta de advertencia ya no estaba. En su lugar había una cuerda gruesa, atada con nudos, y colgaban de la cuerda varios trozos de tela empapados, no como banderas, como vendajes, y cuando me acerqué vi que no era tela, eran vendas sucias, con manchas oscuras, y dentro de una de ellas, enredado, había un diente humano, amarillento, con raíz. Tomé el radio con manos temblorosas, intenté otra vez pedir ayuda, y lo que salió no fue una respuesta, fue una respiración apagada, y encima como si estuviera leyendo mi propia voz, otra vez, pero más baja, más lenta, diciendo que el portón no abriría cuando regresara, que el módulo iba a estar encendido, aunque yo no lo hubiera dejado así. No dije nada, no contesté, porque tuve la certeza de que contestar era abrir otra puerta, y que esa noche cada puerta se convertía en trampa. Me obligué a caminar rápido, sin correr, porque correr me hacía perder el equilibrio, y porque el monte se aprovechaba de eso, sentía que cada vez que aceleraba, algo detrás copiaba mi velocidad. Volví al sendero principal, o creí volver, porque de pronto estaba otra vez en la zona de descanso. La banca, el mapa y la mochila que yo había cargado, estaba ahí sobre la banca como si nunca la hubiera tocado. Me quedé mirando ese objeto, incapaz de entender, y vi entonces que el mapa laminado estaba distinto. Tenía un trazo nuevo, una línea marcada con plumón oscuro que no estaba antes, y esa línea, con curvas, señalaba exactamente el claro donde yo había encontrado el cuerpo. Al final de la línea había un punto, y junto al punto, con letra apretada, alguien había escrito una sola palabra: tarde. No me quedé a pensar. Agarré la mochila de la banca. Esta vez la abrí con violencia, buscando cualquier cosa útil. Una identificación, un teléfono, algo, y encontré dentro una libreta pequeña, de notas, empapada. La abrí al azar, y vi hojas con marcas, no dibujos, no letras, marcas como si alguien hubiera apretado la punta de un bolígrafo sin tinta una y otra vez, perforando el papel, formando surcos. Pasé páginas, y en una vi un croquis del sendero torpe, y junto al croquis, una frase escrita con mano temblorosa, que decía que las flechas cambian cuando uno no mira, que las placas nuevas no son del municipio, que si ve tachuelas reflectantes en pares, no debe seguirlas. La frase era casi idéntica a lo que estaba en mi libreta de rondas, pero esa mano no era la mía. Era otra, más débil, como de alguien que escribe con miedo y prisa. Cerré la libreta pequeña, la metí en mi bolsillo, y en ese gesto sentí, por primera vez, un roce en el hombro, leve, como el toque de un dedo húmedo. No vi mano, no vi nada, solo sentí el contacto, y el olor a tierra mojada se me metió por la nariz con tal intensidad que me dio náuseas. Ahí ya no importó el protocolo. Caminé de vuelta hacia el portón con la determinación ciega de quien solo quiere salir del perímetro. La neblina se hizo más baja, y la linterna parecía iluminar menos, aunque el foco estaba al máximo. A ratos creía ver a los costados figuras entre troncos no completas, solo la sugerencia de algo que se apartaba cuando yo giraba la luz, y cuando volvía a mirar ya no estaban, pero quedaba el brillo de dos tachuelas, siempre dos, como si se quedaran para recordarme que no estaba solo. El suelo empezó a mostrar más manchas, no siempre sangre,
A veces era barro oscuro, espeso, como si alguien hubiera arrastrado un saco pesado. En un punto el sendero olía a humo viejo, a madera quemada de días, pero no había fogata, y el olor venía de abajo, del suelo, como si la tierra guardara un incendio antiguo y lo liberara esa noche. Seguí, pasé el primer poste, vi otra vez la flecha girada, y juraría que yo la había enderezado. Pero estaba otra vez apuntando al monte, y esta vez el tornillo no estaba solo rayado, estaba doblado, como si alguien lo hubiera forzado más allá de su límite. Cuando el portón por fin apareció entre la niebla, sentí un alivio tan fuerte que casi me reí, una risa seca que se me quedó en la garganta. Me acerqué, metí la llave en el candado, giré, y el metal no cedió. Probé otra llave, y nada. La cadena estaba enredada de un modo distinto, más apretada, como si alguien la hubiera retorcido desde adentro. Alumbré de cerca y vi que el candado ya no era el mismo, no era el del cajón, era otro nuevo sin marca, y sin embargo tenía algo que me congeló en el costado. Bajo la luz se veía una huella de dedo, un rastro graso y alrededor barro, como si alguien hubiera sostenido el candado con una mano sucia. Me di vuelta hacia el sendero, listo para correr al módulo por herramientas, y ahí, a pocos metros, vi el módulo encendido, con la luz interior prendida, aunque yo recordaba haberlo dejado oscuro. La puerta estaba entreabierta, y de adentro salía ese resplandor amarillento que hace que la noche parezca más negra alrededor. No había viento, y aún así, la puerta se movía apenas, como si respirara. Caminé hacia la caseta sin querer, como si mi cuerpo obedeciera antes de que mi mente decidiera. Entré, y el olor me golpeó, tinta fresca, metal y algo más, un fondo dulzón que me recordó al claro, pero más tenue. La libreta de rondas estaba abierta en la mesa, en otra página, y ahí estaba otra vez mi letra. Había anotaciones nuevas, detalladas, describían mi entrada al desvío, describían el cuerpo acomodado, describían el diente en la venda, describían el candado cambiado. Me acerqué con la linterna apuntando al papel, y vi una frase al final, una frase que me hizo sentir que el aire se iba de la habitación. Decía que si yo intentaba cortar la cadena, iba a encontrar algo del otro lado del portón, algo que no cabía en mi cabeza, y que iba a entender por qué el sendero se cierra solo. Me quedé mirando la frase, y entonces vi otra cosa, algo que no había notado antes. Sobre la mesa, junto al cuaderno, había una tachuela reflectante, suelta, con la punta manchada de sangre seca. No era una de las que vi en los árboles, era una nueva, como recién arrancada, y estaba colocada justo donde uno apoya la mano al escribir, como una amenaza pequeña, discreta, institucional, como si el monte hubiera aprendido a usar mi escritorio. Me obligué a no mirar la puerta. Sentía que si miraba iba a ver esa forma vertical otra vez, más cerca, dentro de la luz. Metí la mano en el cajón, saqué las pinzas, saqué el cortapernos, salí sin cerrar la puerta y me dirigí al portón con pasos rápidos. Empecé a cortar la cadena, apreté con fuerza el metal, resistió más de lo normal, y en ese esfuerzo sentí otro roce, esta vez en la nuca, no como un dedo, como una presión amplia, como una palma fría, apoyándose con calma. No me giré, apreté otra vez, y la cadena cedió con un chasquido seco que me lastimó el oído. El sonido fue tan fuerte en el silencio que sentí que el bosque entero se inclinaba a escuchar. Retiré el candado, empujé el portón, y cuando se abrió lo suficiente para dejar pasar mi cuerpo, vi el suelo del otro lado iluminado por la linterna, y vi una fila de tachuelas reflectantes clavadas en la tierra, como si alguien hubiera marcado un camino hacia afuera, un camino que no existía antes. Y junto a esa fila, sobre la brecha, había algo más, un bulto oscuro, grande, que parecía un saco o un cuerpo envuelto. Me acerqué un paso, y el olor me confirmó antes de que la vista lo hiciera. Era un cuerpo, o varios cuerpos reunidos en uno solo, porque lo que vi no tenía continuidad humana. Era una masa de ropa, carne y barro, como si alguien hubiera apretado a una persona contra el suelo hasta deshacerla, y aún así,
En esa masa se distinguían partes, un brazo doblado de forma imposible, una pierna sin pie, piel arrancada pegada a tela. No pude contar cuántos restos había ahí, y no quise, pero vi algo que me hizo sentir que esa escena estaba hecha para mí, como un mensaje. Sobre el barro, junto a la masa, habían colocado una placa de aluminio, una de las falsas, y sobre esa placa, con un objeto puntiagudo, alguien había trazado el símbolo del municipio, mal hecho, torcido, como una firma burlona. Era una manera de decirme, esto también es tuyo, esto también entra en tu registro, esto también es trabajo. No recuerdo cómo retrocedí, solo sé que de pronto estaba dentro del módulo, con la puerta cerrada, apoyando la espalda contra el metal, respirando corto, tratando de no vomitar. El radio estaba sobre la mesa, encendido, y de él salía, muy bajo, una voz que era la mía, pero no era mi ritmo. Era más lenta, como si alguien estuviera aprendiendo a hablar con mi boca. No decía palabras claras, no repetía un mensaje. Era como si estuviera enumerando mi miedo, como si estuviera repasando mi interior. Apagué el radio con un movimiento brusco y el silencio que quedó fue peor, porque el silencio no venía de la ausencia de sonido, venía de la certeza de que el sonido era una concesión, algo que el lugar me permitía para distraerme. Me senté, abrí la libreta pequeña encontrada en la mochila, busqué más pistas, y entonces vi la última página, una página arrancada a la mitad. La fibra del papel estaba húmeda, como si la hubieran arrancado con manos mojadas. En el reverso apenas visible, había una impresión de tinta transferida, una frase incompleta que decía que al final, cuando la luz empiece a volver, no debo seguir las tachuelas, porque ya no son guía, son rastro. La luz empezó a cambiar muy lentamente, no porque amaneciera de golpe, sino porque la noche se fue cansando. El cielo detrás de los árboles se hizo un poco menos negro, un gris sucio, y la neblina afuera empezó a levantarse a ras del suelo. Pensé en quedarme encerrado hasta que llegara el relevo, pero sabía que el relevo no existía esa noche, era mi turno completo, y sabía, con una certeza que no quería aceptar, que si me quedaba ahí, el módulo se convertiría en el claro, en el marco de ramas, en el lugar donde se exhibe lo que se trabaja. Así que hice lo único sensato, abandonar el perímetro por donde pudiera. En la parte trasera del módulo hay una puerta pequeña que da a un camino de servicio. Una franja de tierra que sigue postes de electricidad hasta salir cerca de la carretera. Ese camino no es sendero para visitantes. Es feo, es abierto, y por eso lo odio. Pero esa madrugada era la única opción que no estaba marcada con flechas falsas. Salí por ahí, sin mirar atrás, con la linterna en mano, y con la sensación constante de que algo caminaba en paralelo dentro del monte, acompañándome a una distancia fija, sin apuro. El camino de servicio estaba húmedo, lleno de charcos, y cada poste tenía grapas viejas, cables, manchas de óxido. La vegetación a los lados era más baja, y eso hizo que la sensación de vigilancia se volviera más cruda, porque no había troncos para ocultar, solo oscuridad abierta. A mitad del trayecto vi, clavadas en el poste, 2 tachuelas reflectantes, recién puestas, brillando como ojos. Las arranqué con rabia, me lastimé la palma con la punta, y sentí la sangre tibia correr por el guante. No había nada heroico en ese gesto, fue desesperación. Seguían apareciendo. Una vez que las veía ya estaban en el siguiente poste, como si el camino se reescribiera detrás de mí, como si el lugar tuviera paciencia. Cuando por fin vi el asfalto de la carretera, ese brillo opaco de superficie lisa, sentí que regresaba al mundo real, pero el alivio duró poco, porque justo antes de cruzar, vi mi camioneta de vigilancia estacionada al borde con las luces apagadas, como si me hubiera estado esperando toda la noche. La puerta del conductor estaba cerrada, y aún así, cuando me acerqué, sentí el calor del motor, como si la hubieran apagado hace poco. Abrí, me senté, y lo primero que vi fue la libreta de rondas en el asiento del copiloto. No sé cómo llegó ahí. No la había cargado, no la había puesto en la mochila.
No la había tomado al salir por la puerta trasera. Estaba abierta en la última hoja, y mi letra ocupaba el centro con una calma insoportable, como un reporte final. Decía que cuando yo entrara a la camioneta, iba a creer que ya estaba a salvo, y que iba a sentir el olor del bosque dentro, aunque tuviera las ventanas cerradas. No estaba equivocado. Olía a tierra húmeda, a hoja vieja, a metal, y debajo, ese dulzor enfermo que había sentido en el claro. Miré el piso, y vi barro sobre la alfombra, barro oscuro, con pequeñas marcas de presión, como si alguien hubiera apoyado una mano o un peso. No había nadie en el asiento, pero la tela estaba hundida un poco como si algo acabara de levantarse. Encendí el motor con manos torpes y salí de ahí sin mirar el espejo, porque tenía miedo de ver en el reflejo lo que no podía describir con palabras. Conduje hasta mi casa con el cuerpo en automático, con la mente apagada por el exceso, y aún así, durante el trayecto, cada vez que pasaba por un poste de luz, veía por el rabillo del ojo un brillo pequeño en el borde de la carretera, como tachuelas clavadas en troncos invisibles. Llegué cuando el cielo apenas aclaraba, un amanecer gris, frío, sin sol. Entré, dejé las botas en la entrada y el barro cayó en pedazos sobre el piso. Me lavé las manos, y el agua salió oscura primero, como si la suciedad estuviera metida en la piel. Me senté en la cocina, sin encender luces, escuchando el silencio doméstico, esperando que el mundo normal me reclamara, que todo lo de la noche se quedara allá, en el monte. Fue entonces cuando vi, en el borde inferior de una de mis botas, algo clavado en la goma, una tachuela reflectante, la punta oxidada, y alrededor, una mancha oscura que no era solo barro. La arranqué con cuidado, la dejé sobre la mesa, y en ese momento, sin que la casa emitiera ningún sonido extraño, sin golpes, sin avisos, sentí la misma presión en la nuca, la misma palma fría, la misma paciencia. Miré hacia el pasillo que conduce a las habitaciones y en la penumbra vi dos destellos pequeños a la altura de mi pecho, como si alguien hubiera clavado tachuelas en la pared marcando un sendero dentro de mi propia casa. No me moví, no apagué nada, porque no había nada encendido. Solo me quedé sentado respirando despacio, entendiendo que lo que ocurría en los senderos rurales no se quedaba en los senderos, que la señalización falsa no era solo para perder visitantes, era para aprender rutas, para trazar caminos donde no existen. Y en esa certeza, mientras el amanecer terminaba de subir afuera, supe que el turno no había terminado, que la noche no se había ido conmigo, que simplemente había cambiado de lugar. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir, gracias por ver.